¿Alguna vez has notado que hay personas que celebran su cumpleaños como si fuera un día normal? Sin planes, sin fiesta, sin velas, ni siquiera un deseo. Se despiertan, continúan con su rutina, tal vez responden a un mensaje o dos y luego vuelven al silencio. Para muchos, esto parece frialdad. Para otros, distanciamiento. Pero para Carl Jung, nada en el comportamiento humano es simplemente lo que parece. Detrás de cada simple gesto hay un símbolo, detrás de cada elección, un movimiento secreto del alma que intenta protegerse. Los cumpleaños, por banales que parezcan, son uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Es el instante simbólico en el que el individuo recuerda su propia existencia, una fecha que une el cuerpo con el tiempo, la conciencia con el misterio. Es un portal que se abre cada año, invitando al alma a reencontrarse consigo misma. Pero no todos aceptan esta invitación. Algunos prefieren dejar la puerta cerrada, como diciendo en silencio, hoy no. Y es en este gesto aparentemente simple, el de no querer celebrar, que la psicología profunda de Jung encuentra uno de sus signos más enigmáticos. Cuando alguien evita su propio cumpleaños, no solo está rechazando una celebración. Quizás sin darte cuenta estás rechazando un espejo. Un cumpleaños obliga a una persona a mirarse a sí misma, a ver lo que ha vivido, lo que ha perdido, lo que le queda por hacer. Y hay quienes no soportan el peso de esa mirada. No se trata de edad ni de fechas. Se trata de la memoria. Sobre el inconsciente que guarda cada año como un fragmento, y que, en el día del aniversario, intenta traerlo todo de nuevo a la superficie. Jung dijo que el inconsciente habla en símbolos. Y el olvido, en este caso, es un símbolo de defensa. Cuando la mente borra el significado de un día que debería ser especial, no es solo desinterés, está protegiendo algo. Es el instinto de la psique mantener el equilibrio, evitando el contacto con una emoción demasiado antigua, quizás demasiado dolorosa. Quizás haya sido una infancia en la que nunca hubo pastel, un regalo esperado que nunca llegó, o el silencio de alguien que debería haber estado allí y no estuvo. Estas marcas no desaparecen, bajan, se hunden en el inconsciente y empiezan a dar forma a gestos futuros, como raíces que siguen creciendo incluso bajo tierra. La persona crece, madura, gana responsabilidades, pero en el fondo todavía hay ese niño que una vez esperó y no recibió. Y el inconsciente, fiel guardián de la experiencia, crea un mecanismo: si no espero nada, no sufro. Así, olvidar el propio cumpleaños se convierte en una forma de sabiduría distorsionada, un intento silencioso de escapar del dolor repetido. El ego toma el control y dice, es solo otro día. Pero el inconsciente, ahí abajo, sabe que no es así. Para Jung, el ego es como una pequeña luz rodeada por la inmensidad de la noche. Él cree que gobierna, pero es solo un reflejo. El alma es mucho más antigua que el yo hablante y mucho más profunda que cualquier explicación racional. Por lo tanto, cuando una persona evita mirar la fecha que simboliza su nacimiento, de alguna manera está evitando mirar el misterio mismo de estar vivo. Es una negativa a regresar. Porque cada cumpleaños es, en esencia, un renacimiento, un recordatorio de que el tiempo pasa y que algo dentro de nosotros necesita seguir evolucionando. Y el inconsciente sabe que renacer duele. Jung dijo que nada cambia sin confrontación. El alma no despierta sin sumergirse antes en su propio abismo. Y tal vez el aniversario, para quienes lo evitan, represente precisamente ese abismo simbólico, el encuentro con lo olvidado, lo que no funcionó, lo que podría haber sido. El simple no quiero celebrar esconde una frase mucho más profunda: no quiero recordar. ¿Pero qué sucede cuando pasamos toda nuestra vida evitando recordar? ¿Cuando el miedo al pasado se convierte en el filtro que colorea todos nuestros días? El inconsciente no olvida, solo espera. Y cada vez que se acerca una fecha importante, intenta comunicarse. A veces a través de los sueños. Otros, por una ligera inquietud, un cansancio inexplicable, una sensación de vacío que aparece en el aire sin motivo alguno. Es el ser, el centro organizador de la psique, el núcleo espiritual descrito por Jung, tratando de restablecer el diálogo con el ego, tratando de recordarte que el significado de la vida no está en el control, sino en la aceptación de lo que es. Hay quienes consideran su cumpleaños como una página más. Pero Jung vio allí un símbolo de reconexión con lo eterno, porque cada retorno al sol es también un retorno al inconsciente, un ciclo completo alrededor del alma misma. Ignorar este ciclo es como negar el movimiento de la Tierra. Continúa, pero la conciencia pierde su ritmo. Y es por eso que muchas personas que dicen no me gusta mi cumpleaños sienten una extraña melancolía sin entender de dónde viene. Es el alma pidiendo ser recordada, pidiendo silenciosamente al ser que despierte. Jung creía que los rituales humanos eran expresiones del inconsciente colectivo, una
una forma de mantenernos conectados con los misterios que trascienden al individuo. Celebrar un cumpleaños, por tanto, no es un acto trivial. Es una forma simbólica de decirle al cosmos, todavía estoy aquí. Reafirmar el pacto entre espíritu y tiempo. Cuando alguien elige el silencio, rompe temporalmente ese vínculo. Pero incluso el silencio tiene su papel. Porque en cada rechazo hay también una búsqueda, la búsqueda de un sentido más puro, menos superficial. Muchas personas que no celebran sus cumpleaños no son personas frías o desinteresadas. Son simplemente personas que ya han sentido el vacío de una fiesta que no les llena. ¿Quién se dio cuenta que el pastel y las velas no significan nada si el corazón no está presente? Tal vez el inconsciente los esté llevando a una nueva forma de celebración, más interna, más auténtica. Jung llamó a esto el movimiento hacia el interior, el proceso en el que el alma deja de buscar significado en las apariencias y comienza a encontrarlo en las profundidades. Es el comienzo de la individuación, el camino de regreso al ser. Pero este camino siempre comienza con incomodidad, con la sensación de que algo ya no tiene sentido. Y ahí es donde el inconsciente se manifiesta, no como un enemigo, sino como un amo. Tal vez, entonces, olvidar un cumpleaños no sea desinterés, sino una vocación. Una invitación silenciosa para acercarte a tu propia alma. Un recordatorio de que el tiempo no es lo que pasa afuera, sino lo que se mueve dentro de nosotros. Piensa, ¿qué cambia realmente cuando completas otro año? El cuerpo envejece, el calendario gira, pero el espíritu sigue siendo el mismo, hasta que algo lo despierta. Y quizá el verdadero regalo que el inconsciente intenta entregar es precisamente este, la conciencia de que todavía hay algo por vivir, por descubrir, por iluminar. Lo que haces con el día en que naces dice mucho sobre cómo ves tu vida. Huir de esto puede parecer una solución segura, pero en realidad es una forma sutil de decir que todavía hay heridas que ver. Yo no juzgaría esta elección. Él lo entendería, porque sabía que cada alma tiene su propio ritmo. Algunos están listos para celebrar, otros todavía están aprendiendo a permitirse sentir. Pero todos ellos, sin excepción, se dirigen hacia el mismo punto, el reencuentro con lo verdadero. Y en este sentido, hasta el olvido tiene su sabiduría. A veces el inconsciente se silencia para que el ser pueda volver a escuchar. Entonces, cuando alguien dice no me gusta mi cumpleaños, tal vez esté diciendo, en lenguaje simbólico, todavía no he aprendido a renacer. Y Jung, con su mirada serena y enigmática, diría que esto es parte del proceso. Porque la vida está hecha de ciclos de muerte y renacimiento, luz y sombra, silencio y revelación. Lo importante no es la fiesta, ni las felicitaciones. Es el momento en el que te das cuenta de que, incluso sin pastel, sin regalos y sin aplausos, sigue siendo un milagro que se repite cada mañana. Quizás, en el fondo, este sea el verdadero sentido de la celebración que muchos evitan. Porque tu cumpleaños no es el día en que naciste, es el día en que la vida te invita a nacer de nuevo. Y este nacimiento no ocurre con sonrisas, sino con valentía. El coraje de mirar dentro de mí y admitir, hay algo en mí que todavía necesita despertar. Y así, bajo la apariencia del olvido, el inconsciente moldea el alma, esperando el momento adecuado en que el individuo, cansado de huir, finalmente decide encender la vela que siempre ha estado allí, no para iluminar el mundo, sino para iluminarse a sí mismo. ¿Pero qué pasa cuando esa vela se enciende? ¿Qué surge de las sombras cuando un ser finalmente se permite celebrar su propia existencia, no por vanidad, sino por conciencia? Tal vez la respuesta se encuentre en el territorio que Jung llamó la sombra, la siguiente etapa del viaje, donde el olvido da paso a la revelación y el miedo se convierte en un espejo. Hay un tipo de silencio que no proviene de la paz, sino de la defensa. Un silencio denso que parece proteger algo que no se puede decir. Se manifiesta en personas que, al acercarse su cumpleaños, cambian su comportamiento, se vuelven más introspectivas, más distantes, más reservadas. A veces incluso sonríen, fingiendo normalidad, pero en su interior sienten una incomodidad difícil de identificar. Carl Jung diría que esta incomodidad es la llamada de la sombra, el lado oculto de la psique que contiene todo lo que no queremos ver. Es la sombra la que habla a través de estos gestos discretos, estos silencios que ocultan historias enteras. Imagina a alguien que se despierta el día de su cumpleaños y, antes incluso de abrir los ojos, siente el peso de un viejo recuerdo, como un susurro lejano. No es una tristeza evidente, sino algo más nebuloso. Un sentimiento que mezcla nostalgia, vacío y resistencia. Esta persona se levanta, sigue con su día, ignora mensajes, evita llamadas, finge estar ocupada. Y al caer la noche, puede que mire el reloj y piense, otro año. Sin fiesta, sin celebración, sin ritual. Lo que parece indiferencia es, en realidad,
un diálogo inconsciente con el pasado, un acuerdo silencioso con su propio dolor. Para Jung, la sombra se forma con todo lo que el ego rechaza. Todo lo que consideramos indeseable, nuestras debilidades, heridas, traumas, se arroja a este oscuro territorio de la mente. Pero no desaparece. La sombra espera. Y en ciertos momentos de la vida, como un cumpleaños, encuentra la manera de manifestarse. Los cumpleaños, símbolo supremo de la existencia individual, son como un espejo que el inconsciente nos obliga a mirar. Y la sombra detesta ser ignorada. Se hace presente a través de emociones extrañas, recuerdos repentinos, una sensación de desconexión. Quizás, en algún cumpleaños pasado, algo dejó huella, una promesa rota, una ausencia sentida, un gesto de rechazo. La psique registra estos momentos con precisión invisible, y siguen vivos en nosotros, incluso décadas después. Cada vez que la fecha se repite, el inconsciente la reconoce, como si dijera, aquí es donde me dolió. Y es en ese momento que la sombra se mueve. Susurra, ¿recuerdas? Pero el ego, reacio a revivir el dolor, responde, no quiero. Y el resultado es un olvido deliberado, una negación disfrazada de madurez. Jung decía que nada de lo reprimido desaparece, todo regresa. La sombra no es un enemigo, es un mensajero. Ignorar lo que intenta mostrar es como cubrir un espejo roto con un paño, el reflejo permanece ahí, esperando. Cuando alguien evita celebrar su propio cumpleaños, puede estar, sin saberlo, evitando confrontar partes de sí mismo. El miedo a mirar hacia adentro es el miedo a ver lo que una vez fuimos, porque, en cierto modo, un cumpleaños es un portal simbólico entre el ayer y el ahora, y no todos están listos para cruzarlo. Algunos dicen que no celebran porque no le ven el sentido. Pero esta falta de significado suele ser el síntoma más claro de que algo profundo se ha desplazado. El alma se desconecta de su propio ritmo y el tiempo se desorganiza. Jung observó esto en sus pacientes. Cuando la sombra domina, el individuo comienza a sentirse como un espectador de su propia vida. Todo parece distante, casi irrelevante. Es el vacío del alma que aún no se ha reconciliado con lo perdido. Jung contó una vez la historia de una mujer que, cada año, enfermaba el día de su cumpleaños. Decía que su cuerpo reaccionaba mal a la fecha. Pero tras meses de análisis, descubrió que su cumpleaños coincidía con el día en que, de niña, sus padres tuvieron una de las peleas más violentas que jamás había presenciado. Para el ego, la fecha era solo un número más, pero para el inconsciente, era una herida abierta. Y el cuerpo, obediente a la psique, manifestaba lo que la mente no podía expresar. La sanación llegó cuando reconoció la conexión, en lugar de evitar el día, lo redefinió. Finalmente decidió encender una vela, no para celebrar, sino para iluminar el pasado. Esta es la función de la sombra, revelar lo olvidado para que el alma pueda volver a respirar. Pero pocos lo entienden. La mayoría huye. Y al huir, se crea un patrón. El mismo patrón que repite en silencio frases como, no me importan estas cosas, nunca me gustaron las citas, para mí, es solo un día más. Estas frases parecen maduras, pero esconden un acuerdo inconsciente, el acuerdo de no sentir. Sin embargo, cuanto más intentamos evitar encontrarnos con la sombra, más encuentra formas de expresarse. A veces en sueños, otras veces, en comportamientos sutiles. Una irritación repentina, un aislamiento creciente, una inexplicable sensación de cansancio de la vida. La sombra no grita, contamina. Y cuanto más se reprime, más profunda se vuelve. Jung comparó este proceso con la alquimia. La sombra es la materia prima, el plomo del alma. El ego es el alquimista que intenta transformarlo en oro. Pero esta transformación solo ocurre mediante el contacto. El alquimista necesita tocar el plomo. Y tocar la sombra significa reconocer el dolor sin dejarse dominar por él. Cuando niegas tu cumpleaños, también niegas la posibilidad de renacer. Porque cada celebración, incluso las más pequeñas, es una forma de reintegración simbólica, un recordatorio de que la vida aún late. Jung creía que el inconsciente no puede tolerar el estancamiento. Impulsa al individuo hacia el crecimiento, incluso a través del dolor. Y eso es lo que hace que el silencio sea tan peligroso. Lo que no se expresa se convierte en un síntoma. ¿Cuántas personas viven así, atrapadas en un ciclo de olvido de sí mismas, creyendo que simplemente son simples? ¿Cuántas, en el fondo, simplemente evitan sentir? Y lo curioso es que el mundo tiende a aplaudir este comportamiento. Vivimos en una cultura que valora el control emocional y desconfía de la vulnerabilidad. Así, la persona aprende a fingir indiferencia. Aprende a decir que todo está bien, que no necesita nada, que no le importa la fiesta. Pero por la noche, cuando el ruido del mundo se silencia, algo en su interior habla. Una voz que pregunta,
¿Por qué no desaparece este vacío? Esta es la voz de la sombra tratando de ser escuchada. Y si la ignoramos, no desaparece. Se infiltra en nuestras relaciones, decisiones y elecciones de vida. Se convierte en la fuerza invisible que lo guía todo silenciosamente. La sombra no busca castigo, busca reconocimiento. Quiere ser observada sin juicios, aceptada como parte del todo. Jung decía que el verdadero autoconocimiento comienza cuando dejamos de dividir nuestra alma en lo bueno y lo malo y empezamos a ver todo como necesario. Pero hay una enorme resistencia a hacerlo, porque mirar la sombra requiere valentía. Es como entrar en una habitación oscura sin saber qué encontrarás. Quizás veas al niño que lloró solo, al adolescente que se sintió invisible, al adulto que aún intenta demostrar que es suficiente. La sombra alberga cada una de estas versiones de nosotros. Y solo cuando las reconocemos comenzamos a sanar el pasado. Por lo tanto, el acto de no preocuparse por el cumpleaños puede parecer trivial, pero simbólicamente es profundo. Es una negación del ciclo de la vida, una pequeña ruptura con el propio mito personal. Jung creía que cada ser humano vive dentro de un mito, una narrativa arquetípica que moldea su existencia. El cumpleaños, en este contexto, es el punto en el que el mito se renueva, el momento en que el héroe interior despierta y se pregunta, ¿a dónde voy ahora? Evitar este momento es posponer el viaje. Y, sin embargo, incluso en esto hay belleza. Porque la sombra no es un castigo, es una invitación. Cada vez que te alejas de un recuerdo doloroso, este espera pacientemente. Un día, cuando el silencio ya no sea suficiente, se presentará de otra manera, quizás a través de un sueño simbólico, un encuentro inesperado, una coincidencia aparentemente banal. Jung lo llamó sincronicidad, cuando el inconsciente encuentra maneras sutiles de hacerse oír a través del mundo exterior. Quizás, entonces, olvidar el cumpleaños no sea solo una huida, sino una preparación. El alma se retira antes de emerger. El capullo parece inmóvil, pero es transformación. El silencio, aunque parezca negación, puede ser el comienzo de la escucha. Y cuando uno finalmente se permite mirar su reflejo, algo en su interior se agita, una pequeña luz en lo profundo de la cueva. Es en ese momento que la sombra comienza a transformarse en fuerza. Jung dijo que un individuo solo se vuelve completo cuando acepta caminar con sus sombras, porque el mal no es la oscuridad en sí, sino el miedo a atravesarla. Quizás esto es lo que tantas personas están experimentando sin darse cuenta. Un viaje inconsciente, un intento de reconciliarse con aquello que se ha olvidado con el tiempo. Cada año la fecha vuelve como un espejo y el inconsciente vuelve a preguntar, ¿mirarás ahora? La mayoría todavía responde que no. Pero un día, inevitablemente, alguien dice que sí. Y es en este sí que comienza la transformación. En el momento en que el individuo decide no huir más, el inconsciente cambia de tono. La sombra, una vez temida, se convierte en guía. Ella no quiere destruir, quiere revelar. Revela lo que es necesario recordar para completar el ciclo. Revelar que el pasado no es una prisión, es una fundación. Y que para nacer de nuevo, primero hay que encender una vela en la oscuridad. ¿Qué pasaría si en tu próximo cumpleaños, en lugar de evitar la fecha, te sentaras tranquilamente, solo, frente a una llama y dejaras que los recuerdos vinieran? Tal vez descubriría que lo que parecía dolor era simplemente anhelo por sí mismo. Tal vez se dio cuenta de que lo que él llamaba desapego era, en realidad, miedo a volver a sentir. Tal vez entendería que no se trata de una fiesta ni de regalos, sino de reconectarse con el mito mismo. Y, quién sabe, en ese momento, lo que siempre fue un día olvidado se convierte en el comienzo de algo nuevo. Porque el inconsciente nunca deja de intentar llamarnos. Y a veces la llamada llega disfrazada de desinterés, de cansancio, de un simple no quiero celebrar. Pero Jung sabía que detrás de esas palabras lo que realmente se escucha es un susurro, es hora de mirar. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Cuando dejamos de huir de la sombra y finalmente nos preguntamos qué quiere mostrarnos. El ego es una invención frágil. Cree ser el centro de la existencia, pero es solo un reflejo de lo que podemos soportar ver de nosotros mismos. Jung dijo que el ego es como una llama en la inmensidad de la noche. Ilumina un espacio pequeño, pero todo lo que está más allá de esa luz permanece vivo, respirando, esperando. Es en el inconsciente donde se esconde el verdadero poder del alma, y es allí donde residen las partes de nosotros mismos que el ego insiste en negar. Cuando alguien evita su propio cumpleaños, está, en cierto modo, obedeciendo a este ego protector, que teme encontrarse con lo que aún no comprende. Los cumpleaños son un recordatorio de que el tiempo está en movimiento y que el yo, para seguir existiendo, debe evolucionar. Pero evolucionar significa desprenderse de viejas formas, y esto, para la psique, siempre es una especie de muerte. Existe una contradicción en todos nosotros.
Queremos crecer, pero nos resistimos al proceso de transformación. Deseamos el cambio, pero tememos el coste que conlleva. El ego desea estabilidad, el inconsciente exige movimiento. Esta tensión constante es el motor del alma humana, el fuego que impulsa el proceso de individuación. Cada vez que el ego se niega a enfrentarse al espejo simbólico del tiempo, crea una grieta interna. Esta grieta se manifiesta como fatiga, confusión o un vacío difícil de explicar. El individuo siente que le falta algo, pero no sabe qué. Y, sin darse cuenta, continúa repitiendo gestos automáticos que lo alejan de su propio centro. ¿Cuántas veces has fingido que algo no te afectaba? ¿Cuántas veces has enmascarado el dolor con indiferencia, creyéndolo fortaleza? Al ego le encantan los disfraces. Crea narrativas que lo mantienen en control. No me importa, ya lo superé, es solo un día más. Pero el inconsciente escucha lo que el ego intenta ocultar. Percibe cada mentira emocional y registra cada escape. Y cuanto más intenta dominar el ego, más responde el inconsciente con síntomas: insomnio, ansiedad, apatía, lapsus de memoria. Estas son la forma en que el alma dice: te estás alejando demasiado de la verdad. En momentos como estos, Jung decía que la vida empieza a parecerse a una obra de teatro en la que el actor ha olvidado los diálogos. Repite diálogos memorizados, pero sin alma, sin presencia. Es el ego intentando sostener una versión del yo que ya no tiene sentido. El cumpleaños, entonces, se convierte en un espejo que refleja esta desconexión. El individuo se mira a sí mismo y no se reconoce. Algo en su interior clama por un cambio, pero el miedo habla con más fuerza. Y este miedo tiene raíces antiguas. Es el miedo primordial a disolverse, a perder lo conocido, a dejar de existir. Pero Jung vio en esto la paradoja de la evolución espiritual. Para nacer de verdad, hay que aceptar la muerte. ¿Alguna vez te has sentido cansado de ti mismo? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu interior necesita romperse para que nazca algo nuevo? Esta es la llamada del ser, el núcleo espiritual de la psique. No es el ego, no es la persona, no es la imagen que presentamos al mundo. Es la esencia silenciosa que todo lo observa. El ser no se impone, simplemente llama. Y cuando el ego se distancia demasiado, la llamada se convierte en crisis. La crisis es el lenguaje que usa el inconsciente para restablecer el equilibrio. Llega como pérdida, soledad, ruptura, pero simbólicamente, es una forma de renacimiento. El problema es que el ego teme la disolución. Se aferra a las rutinas, las creencias y las máscaras que ha construido. Cree que sin estas formas no sobrevivirá. Por lo tanto, evita cualquier cosa que le recuerde su fragilidad, y un cumpleaños es uno de esos recordatorios. Es el día en que el tiempo revela que el ego no es eterno. Es el momento en que el individuo se da cuenta de que, por mucho que intente controlarse, algo superior lo arrastra. El inconsciente, como el mar, no pide permiso para moverse. Simplemente sigue su curso, y quienes intentan resistirse a sus mareas terminan siendo arrastrados. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra la corriente? ¿Y si, en lugar de evitar la incomodidad, la observaras hasta comprender lo que quería mostrarte? Jung creía que los símbolos son el lenguaje natural del alma. Cuando algo dentro de nosotros duele sin explicación, es porque hay un símbolo olvidado que ruega por ser descifrado. Olvidar tu cumpleaños puede ser solo eso, un símbolo. Representa el punto ciego de la conciencia, la negativa a verse completamente. Es el inconsciente diciendo: aún no has integrado esta parte de tu historia. En pocas palabras, cuando ignoras algo dentro de ti, esa parte no desaparece, sino que cobra vida propia. Jung lo llamó complejo autónomo. Se trata de fragmentos psíquicos que cobran energía y comienzan a actuar independientemente de la voluntad consciente. Cuando el ego dice: no quiero pensar en ello, el complejo responde: pero sigo aquí. Y así se manifiesta indirectamente, a través de sueños, lapsus, comportamientos automáticos e incluso extrañas coincidencias. El inconsciente siempre encuentra la manera de hacerse oír. Imagina a alguien que vive toda su vida huyendo de viejas emociones. Aparentemente, es una persona estable, racional y controlada. Pero un día, sin razón aparente, siente una angustia intensa al escuchar una vieja canción o ver una fotografía olvidada. La invade con fuerza, como si el tiempo hubiera retrocedido. Es la sombra emergiendo, intentando restaurar la continuidad psíquica. Es el inconsciente diciendo: te detuviste aquí. Y el ego, sorprendido, se da cuenta de que la estabilidad que tanto valoraba era solo un disfraz. ¿Has notado cómo, a veces, lo que más tememos se manifiesta en las situaciones más banales? Es porque la vida, o el inconsciente, que es lo mismo, tiene un sentido del humor simbólico. Yo hace la vida cotidiana como lenguaje. Un cumpleaños olvidado, una llamada que no llega,
un regalo que nunca llega. Todo es un símbolo. Todo es comunicación del alma. Y si ignoramos estas señales, la vida se repite hasta que aprendemos a escuchar. Jung decía que el ego debe aprender a obedecer. No en un sentido moral, sino espiritual. El ego debe servir al ser, no al revés. Mientras el ego intenta controlar, el ser crea situaciones que lo obligan a rendirse. Por eso muchas personas sienten que la vida las obliga a cambiar. En realidad, es el inconsciente intentando restaurar la unidad perdida. El sufrimiento surge cuando el ego se resiste demasiado, pero cuando se rinde, algo se reajusta. Es en este punto que la persona comienza a comprender que no está siendo castigada, sino transformada. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible guía tus pasos? Como si ciertas experiencias fueran inevitables. Como si un hilo silencioso guiara tu historia desde dentro. Jung lo llamó destino psíquico, el guión inconsciente que lleva cada alma. Un cumpleaños, como hito simbólico, activa este guión. Es el punto de inflexión entre lo ya vivido y lo que está por venir. Ignorar la fecha es una forma de intentar romper el ciclo, pero este continúa, porque el tiempo es una fuerza arquetípica indetenible. A veces el ego se convence de tener el control, pero el inconsciente tiene sus propios planes. Lleva al individuo por caminos que parecen errores, pero en realidad son ajustes. Una relación que termina, un trabajo que se pierde, un encuentro inesperado, todo esto es producto del inconsciente en acción. Cada acontecimiento es un espejo, cada coincidencia un mensaje, y la negativa a ver estas señales es lo que prolonga el sufrimiento. El ego llama mala suerte a lo que el ser llama una lección. Jung veía la vida como un proceso de autodescubrimiento continuo. Para él, la conciencia no es un estado fijo, sino una llama que necesita ser alimentada. Cada gesto, cada recuerdo, cada dolor alimenta esta llama. Cuando alguien evita su propio cumpleaños, apaga una pequeña parte de esa luz, no por malicia, sino por miedo. Es el miedo a reconocer el propio cansancio, la propia finitud, el propio pasado. Es el miedo a darse cuenta de que uno ya no es quien era, pero aún no es quien será. ¿Y si este miedo fuera el comienzo de algo nuevo? ¿Y si la incomodidad que trae un cumpleaños fuera en realidad una invitación a la transformación? Jung decía que el inconsciente no se revela de golpe, se insinúa, como un velo que se mueve con el viento. Cada pequeña revelación es un paso en el proceso de individuación. Y cuanto más se abre el ego, más se levanta el velo. Lo que antes parecía sombrío se convierte en comprensión, lo que antes parecía dolor, en significado. Hay quienes viven toda su vida sin responder a esta llamada. Y hay quienes, un día, finalmente escuchan. A veces, basta con una pausa, un momento de silencio en medio del ruido, una mirada interior. En ese instante, el ego deja de luchar y algo se reorganiza en su interior. La persona siente, incluso sin comprender, que algo más grande está sucediendo. Es el alma despertando del olvido. Es el ser reclamando su lugar. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es porque no me gusta mi cumpleaños, sino que hay en mí que aún teme nacer de nuevo. Porque eso es lo que simbolizan los cumpleaños. El ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. El ego teme, pero el alma anhela. Y en medio de este conflicto, la conciencia madura. Yo solía decir que la vida solo se vuelve plena cuando dejamos de buscar seguridad y empezamos a buscar sentido. Quizás el olvido, el silencio y la indiferencia ante el día mismo sean solo formas imperfectas de decir que estamos cansados de lo superficial, que deseamos algo más verdadero, más profundo, más real. El inconsciente comprende este deseo y lo transforma en un camino. Pero el camino comienza con un gesto, mirar hacia adentro sin miedo. Y si hay un misterio que el ego nunca comprende, es que cuanto más miramos hacia adentro, más cambia el mundo exterior. La psique y la realidad no están separadas, son espejos. Cuando el individuo acepta su propia sombra, la vida responde con nuevas posibilidades. Es como si el universo finalmente respirara con él. Quizás la verdadera razón por la que evitamos nuestros cumpleaños no sea el miedo al tiempo, sino el miedo a la verdad. Porque la verdad es que cada año vivido es también un pedazo de eternidad que se despliega. Y quienes aprenden a ver esto descubren que el tiempo no pasa, sino que se transforma. Y que, detrás de cada silencio, de cada sombra, siempre hay un nuevo comienzo esperando nacer. Llega un momento, inevitable, en que la introspección deja de ser una elección y se vuelve natural. Algunas personas descubren pronto que se sienten mejor en silencio que entre multitudes. No es timidez ni arrogancia, sino una forma de preservar la energía, de mantener el alma en un estado de contemplación. Paul Jung lo llamó el movimiento de retorno, un instinto natural de la psique cuando necesita reorganizarse. Es la llamada del arquetipo del ermitaño, esa figura ancestral que, en historias y mitologías,
abandona el mundo para buscar la verdad interior. Este arquetipo no es meramente simbólico. Vive en todo aquel que, en algún momento, siente la necesidad de alejarse del ruido y escuchar algo más profundo. Para Jung, el ermitaño no representa el aislamiento, sino la integración. Se retira para redescubrirse a sí mismo. Y a menudo, este impulso se manifiesta de maneras discretas. Una persona que evita las grandes fiestas, que prefiere la soledad de sus propios pensamientos, que encuentra más sentido en ver llover que en una habitación llena de voces. Un cumpleaños, para alguien así, puede parecer un ruido innecesario, una interrupción del ritmo natural del alma. Mientras el mundo insiste en celebrar con euforia, el ermitaño prefiere el silencio. No por desdén, sino por respeto a lo invisible. Sin embargo, existe una delgada línea entre la introspección y el exilio emocional. Cuando el alma se retrae demasiado, corre el riesgo de convertir el silencio en una prisión. El arquetipo, que debería guiar, empieza a dominar. Jung observó esto en pacientes que confundían el autoconocimiento con el aislamiento. Creían que aislarse del mundo los hacía más sabios, cuando en realidad los distanciaba de la humanidad misma. La sabiduría del ermitaño reside en comprender el equilibrio. Desciende a la cueva, pero sabe cuándo regresar. Es curioso observar cómo, en diferentes culturas, esta imagen se repite. Los monjes tibetanos que se retiran a las montañas, los sabios del desierto, los profetas bíblicos, todos representan el mismo principio, la necesidad de retirarse para comprender. Pero no todo el que se retira regresa. Jung dijo que hay un peligro en el viaje interior, la fascinación por el abismo. El individuo puede quedar tan fascinado por el silencio que empieza a rechazar el mundo. Y el mundo, ignorado durante demasiado tiempo, devuelve el aislamiento en forma de olvido. Existen relatos de personas que vivieron durante años en esta especie de exilio psicológico. Un hombre que pasó 15 años celebrando su cumpleaños solo en una cabaña, convencido de que la felicidad residía en no depender de nadie. Una mujer que, tras un gran desamor, decidió no volver a celebrar nada, ni su cumpleaños, ni Navidad, ni Año Nuevo. Cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió: no quiero que nadie espere nada de mí, así que yo no espero nada de nadie. Para Jung, esta respuesta no era señal de frialdad, sino de una herida. La herida de alguien que aprendió a confundir protección con distancia. Pero hay algo sorprendente en el ermitaño, incluso en soledad, sigue siendo un vínculo con el todo. Jung creía que el inconsciente colectivo no abandona a nadie. Incluso el ser más aislado está conectado a una red invisible de significados, sueños y símbolos compartidos. Por eso, en casi todas las tradiciones espirituales, el ermitaño es también un visionario, alguien que, incluso solo, habla por muchos. Se aísla para comprender lo que el colectivo ha olvidado. Hay un episodio curioso en los diarios de Jung. Durante el periodo en que se retiró del mundo para escribir el libro rojo, describió sueños recurrentes en los que un anciano con túnica blanca le entregaba una linterna encendida y le decía: desciende, pero no olvides la luz. Jung interpretó esta figura como una manifestación del arquetipo del ermitaño, el guía interior que lo condujo a su propio inconsciente. Pero la advertencia era clara: no te pierdas en la oscuridad. La luz representa la conciencia, y descender sin ella equivale a naufragar. El alma humana es un territorio vasto e impredecible. Quienes deciden explorarlo deben aceptar que se encontrarán con belleza y monstruos. Y lo curioso es que estos monstruos no son enemigos, son partes olvidadas de nosotros mismos, esperando ser reconocidas. El ermitaño es quien aprende a conversar con ellos. No lucha contra ellos, los escucha. Y quizás esto es lo que hacen algunas personas sin darse cuenta. Cuando prefieren el silencio a la celebración, escuchan lo que el ruido del mundo les impide oír. ¿Alguna vez te has preguntado qué intenta decirte el silencio? A veces no es vacío, sino una voz. Un susurro del alma que pide pausa, que pide comprensión. Jung creía que los momentos de soledad son necesarios para que la psique se reorganice, así como el cuerpo necesita dormir para sanar. Pero hay una línea invisible entre el retiro sanador y el aislamiento devastador. Cuando el silencio se convierte en un muro en lugar de un refugio, es señal de que el alma ha perdido el rumbo. En uno de sus estudios, Jung analizó casos de personas que se sentían desconectadas de la vida social. Reportaron experimentar una especie de lucidez profunda, como si vieran el mundo desde afuera. Uno de ellos, un maestro jubilado, describió algo impactante: es como si viviera en dos realidades. Una donde la gente habla, ríe y celebra. Y otra donde todo es lento, denso y verdadero. Pertenezco a la segunda. Jung llamó a este fenómeno inversión de la libido, cuando la energía psíquica, en lugar de expandirse hacia afuera, se vuelve completamente hacia adentro.
El resultado es una especie de hiperlucidez espiritual, pero acompañada de desapego emocional. La conciencia crece, pero el corazón se enfría. Esto explica por qué tantos que buscan el autoconocimiento terminan sintiéndose más solos que antes. El viaje interior es un viaje sin garantías. El individuo comienza buscando la luz, pero inevitablemente atraviesa sombras. Y si carece de equilibrio, termina perdido en reflexiones que lo separan de la vida real. Jung advirtió a sus pacientes sobre esto. Ninguna iluminación vale el precio de la desconexión humana. El propósito del viaje no es escapar del mundo, sino comprenderlo mejor. Hay una antigua historia sobre un hombre sabio que vivió aislado durante 30 años en una montaña, meditando en busca de la verdad. Cuando finalmente descendió a la ciudad, encontró a la gente en guerra. Al ver la destrucción, se sentó en el suelo y lloró. Un joven se acercó y le preguntó, ¿qué viste allá arriba? Y el anciano respondió, lo vi todo. Pero ahora me doy cuenta de que de nada sirve saber qué es la luz si olvidamos usarla para sanar la oscuridad. Jung amaba este tipo de parábolas. Para él, el verdadero sabio no es el que se aísla para escapar del mundo, sino el que regresa para servirlo. Y quizás esto es lo que el inconsciente intenta enseñarnos con su aparente desinterés por las celebraciones. Quien rechaza los cumpleaños puede estar, sin darse cuenta, viviendo el arquetipo del ermitaño desequilibrado. Cree haber encontrado la paz en el silencio, pero esta paz está hecha de entrega. Es la calma de la renuncia, no de la comprensión. Cree no necesitar a nadie, pero el inconsciente sabe que toda alma necesita espejos. Es a través de los demás que nos reconocemos. Es a cambio que el ser se manifiesta plenamente. Sin embargo, este camino esconde una sutil belleza, porque incluso cuando alguien se retira del mundo, éste sigue intentando llamarlo de vuelta. A veces mediante un encuentro casual, un recuerdo, un gesto inesperado. Jung lo llamó sincronicidad, la coincidencia significativa que revela el diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando una persona se aísla demasiado, el inconsciente crea maneras de reconectarla. Es como si el universo dijera, no estás solo, aunque quieras estarlo. Un paciente de Jung relató una vez algo sorprendente. Había vivido completamente aislado durante años, convencido de que ya nada lo conectaba con nadie. Una mañana, al abrir la ventana, vio un pequeño pájaro posarse en el alféizar. El pájaro lo miró un instante, cantó y se fue volando. Dijo que en ese preciso instante sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una emoción simple, casi olvidada, pertenencia. Lloró sin entender por qué. Jung, al escuchar la historia, respondió, el pájaro es el alma que te dice que aún hay vida en ti. Esta sensibilidad fue lo que hizo su visión tan humana. Jung no veía el aislamiento como un error, sino como una etapa. Creía que cada persona necesita, en algún momento, distanciarse del colectivo para descubrir su propio centro. El peligro no reside en retirarse, sino en olvidar el camino de regreso. El auténtico ermitaño regresa transformado. Salió de la cueva con la linterna que encontró dentro, y esta luz no solo le pertenece a él, sino a todos. ¿Has notado alguna vez cómo la vida tiene maneras sutiles de impulsarnos de nuevo al contacto humano? Un reencuentro inesperado, un mensaje antiguo, una simple invitación. A veces nos resistimos, diciendo no es el momento, pero el inconsciente sabe lo que hace. Crea circunstancias para equilibrar los polos del alma, interior y exterior, silencio y sonido, uno mismo y el otro. La verdadera sabiduría reside en reconocer cuando el aislamiento ha dejado de ser sanador y se ha convertido en escape. Hay un dato curioso que refuerza esta idea. Estudios modernos de psicología analítica han demostrado que las personas con tendencia a la introspección profunda suelen tener una actividad cerebral más intensa en las regiones vinculadas a la imaginación y la empatía. Esto significa que, paradójicamente, quienes más se aíslan son también quienes más perciben el mundo. Son almas con una sensibilidad aguda, que se retraen no por egoísmo, sino porque la estimulación excesiva les duele. El problema es que, al intentar protegerse, terminan distanciándose de lo que más necesitan, la conexión. Jung creía que el ser humano es, ante todo, un puente, un canal entre lo visible y lo invisible, lo individual y lo colectivo. Desde esta perspectiva, los cumpleaños simbolizan el regreso al puente. Es el día en que se invita al alma a recordar que no existe sola. Es un recordatorio del pacto entre el yo y el mundo. Cuando alguien rechaza este momento, el inconsciente lo interpreta como una llamada a una ruptura, pero también como una señal de desconexión. Y quizás por eso incluso quienes dicen, no necesito una fiesta, sienten una punzada de tristeza cuando nadie se acuerda. Es el inconsciente pidiendo reconexión, porque el ermitaño necesita regresar. Y cuando regresa, descubre que la verdadera sabiduría no reside en escapar del mundo, sino en aprender a caminar en él sin perderse.
John lo resumió magistralmente: lo que necesitas no es luz constante, sino ojos acostumbrados a la oscuridad. El silencio puede ser un refugio, pero también puede ser el lugar donde la vida deja de suceder. Y cuando el alma se da cuenta de esto, comienza el proceso de retorno. Poco a poco, la persona siente la necesidad de abrirse de nuevo, de hablar, de ser vista. Es el llamado inconsciente a la siguiente fase del viaje, aquella en la que la soledad se transforma en reconciliación. Pero ¿qué sucede cuando, tras años de silencio, alguien finalmente acepta ser visto de nuevo? ¿Qué despierta en el alma al comprender que no solo fue creada para protegerse, sino también para recibir? Quizás la respuesta resida en el encuentro entre el ermitaño y el amor, entre el silencio y la vulnerabilidad. Porque es en este punto que el viaje interior deja de ser aislamiento y se convierte en comunión. El tema que comienza a desarrollarse en la siguiente etapa de esta historia. Llega un momento en que incluso el más silencioso de los seres se da cuenta de que el aislamiento ya no protege, sino que asfixia. Es cuando el corazón empieza a latir más rápido ante gestos sencillos, una mirada que dura un segundo de más, una voz que pronuncia un nombre con ternura, una caricia que despierta algo olvidado. Este es el momento en que el inconsciente empieza a abrir la puerta que el ego ha mantenido cerrada durante años. John dijo que el proceso de individuación requiere este retorno, no solo al mundo, sino a la capacidad de sentir. Porque el autoconocimiento que no conduce a la empatía es mera vanidad espiritual. El verdadero despertar no es solo ver la propia luz, sino permitir que otros también la vean. Quienes han aprendido a protegerse mediante la distancia a menudo no se dan cuenta de cuando empiezan a desear lo contrario. Todo comienza imperceptiblemente. Un tímido deseo de ser recordado, de recibir felicitaciones, de sentirse visto. Al principio, el ego intenta reprimir este impulso. Dice: no necesitas esto. Pero el inconsciente sabe que no se trata de necesidad, sino de reconexión. Los seres humanos no estamos hechos para vivir sin espejos, y los ojos de los demás son precisamente esos espejos. Es a través de ellos que el alma confirma su propia existencia. El problema es que muchos han pasado tanto tiempo ocultos que temen el reflejo que podría surgir cuando alguien los mira de verdad. Hay una tensión que acompaña a este despertar. De repente, la persona se da cuenta de que quiere ser vista, pero no sabe cómo reaccionar. Cuando alguien dice feliz cumpleaños, siente una calidez extraña, casi incómoda, como si se hubiera roto una barrera invisible. Tras esta incomodidad se esconde un miedo profundo, el miedo a ser amado. John decía que ser amado es el acto más peligroso de la vida, porque obliga al ego a ceder el control. El amor desnuda, desarma y expone lo que la persona ha pasado años intentando ocultar. Y por eso tantos lo rechazan sin darse cuenta. Imagina a alguien que pasó toda su vida convenciéndose de que no necesitaba nada ni a nadie. De repente, un pequeño acto de bondad derriba ese muro. Un abrazo, una carta, un recuerdo inesperado. La reacción es confusa. Una parte del ser quiere huir, la otra quiere quedarse. Este conflicto es la danza misma entre el ego y el ser, entre el miedo y la llamada a la plenitud. El inconsciente, al percibir una brecha, hace todo lo posible por expandirla. Envía señales, coincidencias, reencuentros improbables, lo que sea necesario para recordarle a la persona que el amor es parte de la sanación. ¿Alguna vez has sentido que alguien llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas, aunque no lo admitieras? John llamaría a este encuentro sincronicidad, el diálogo invisible entre el mundo interior y el exterior. Cuando el alma decide madurar, el universo coopera. Y a veces, esa cooperación viene en forma de otro ser humano. Alguien que nos obliga, incluso sin querer, a bajar la guardia. Estos encuentros son, de hecho, los momentos más peligrosos y transformadores de la vida. El ego lucha por mantener sus defensas, pero el ser avanza. John decía que el amor es el gran alquimista de la psique, transforma todo lo que toca, y, como toda alquimia, comienza con el caos. Es entonces cuando la estructura que mantenía al individuo a salvo comienza a desmoronarse. La rutina emocional que lo protegía deja de funcionar. El silencio ya no basta, el control ya no tranquiliza, la distancia ya no reconforta. Lo que antes era refugio ahora es una prisión. Hay un caso famoso en los registros de Jung de un hombre que vivió así. Era un abogado respetado, racional y frío. Durante años, ignoró su propio cumpleaños, alegando que no había tiempo para esas tonterías. Al cumplir 50, ocurrió algo extraño. Recibió inesperadamente una carta de su hermana con una fotografía de su infancia. En la imagen, sonreía, manchado de pastel, con la cara cubierta de velas derretidas. Al verla, se sintió mareado. Dijo que era como ver un fantasma. Lloró desconsoladamente, sin saber por qué. Días después,
buscó a Jun y le confesó que no podía recordar ese momento. La fotografía había reactivado algo olvidado. Jun le ayudó a comprender, no era solo la memoria, era la sombra que exigía entrar. El hombre no lloraba por el pasado, sino por la parte viva de sí mismo que había dejado morir. Este es el punto en el que el inconsciente fuerza un cambio radical. El alma decide que ha esperado demasiado. Y entonces, lo reprimido comienza a agitarse en su interior. El individuo siente emociones indescriptibles. Ira, ternura, anhelo, culpa, todo se conjuga. Jun lo llamó una invasión del inconsciente, pero en lugar de peligro, lo vio como una oportunidad única, la oportunidad de integrar lo rechazado. Cuando la emoción irrumpe, el ego se asusta, pero el ser sonríe. Es el primer paso hacia la sanación. En muchos casos, este proceso comienza simbólicamente. Una persona sueña con recibir una fiesta sorpresa, pero al llegar no reconoce a nadie. Otra sueña con soplar velas y el fuego se apaga solo. Jun interpretó los sueños como representaciones de una conexión perdida con la vida. El inconsciente revela lo que falta: calidez humana, celebración, sentido de pertenencia. Es la invitación del alma a sentirse parte de ella de nuevo. Llega un momento en que el individuo comprende que el aislamiento nunca fue una fortaleza, sino una defensa. Y esa defensa, por muy necesaria que haya sido, también lo mantuvo atrapado. Este reconocimiento es doloroso. Es el colapso del antiguo yo, la destrucción de la imagen, la máscara social que construimos para parecer inquebrantables. Jung dijo que la imagen es útil, pero peligrosa. Cuando creemos ser la máscara, olvidamos el rostro. Y por eso, cuando cae, la sensación es de vacío. Pero el vacío es el espacio donde el ser comienza a respirar. ¿Alguna vez has sentido como si te desmantelaran desde dentro, como si lo que te definía ya no encajara? Esta sensación presagia la individuación. El alma comienza a reordenarlo todo, a reconstruir el sentido de la existencia. Lo que antes era miedo se transforma en humildad, lo que antes era dolor se transforma en sabiduría. Y es en este punto que el individuo descubre algo sorprendente. Para encontrarse a sí mismo, primero hay que perderse. Jung decía que la sanación llega cuando el amor se vuelve más fuerte que el miedo. Y el amor, en este contexto, no es romántico, sino universal, la profunda aceptación de todo lo que somos. Cuando alguien que ha evitado su cumpleaños durante años finalmente se permite celebrarlo, no solo acepta una fecha, sino que se reconcilia con su propia vida. Soplar las velas es un gesto simbólico de reconexión. Es el reconocimiento de que, incluso sin garantías, la existencia vale la pena. Pero este regreso no es sencillo. Trae tensión, confusión e incluso resistencia. El ego intenta reorganizarse, intenta recuperar el control. A veces, el individuo se retira de nuevo, se repliega y evita nuevos contactos. Es el último movimiento de la sombra antes de rendirse. El inconsciente, sin embargo, no se retira. Persiste. Repite las señales, los encuentros, los sueños. Crea coincidencias hasta que el ser comprende lo que necesita comprender. Hay un fenómeno descrito por Jung que ilustra este proceso: el retorno compensatorio. Cuando la conciencia se inclina demasiado hacia un extremo, por ejemplo, el aislamiento, el inconsciente crea fuerzas opuestas para restablecer el equilibrio. Si una persona pasa años evitando el amor, la vida acaba por traerle personas que la desafían a amar. Si evita la vulnerabilidad, aparece alguien que despierta su ternura. Si huye de la fiesta, el universo la arroja a una. Es la psique intentando cerrar el círculo. Y es precisamente en este punto que surge el punto de inflexión, el instante en que el ser se da cuenta de que ya no hay a dónde huir. Lo que antes parecía seguridad se convierte en una carga. Lo que antes era orgullo se transforma en soledad. El dolor de la distancia vence al miedo al contacto. Y entonces, algo cede. A veces discretamente, una llamada aceptada, una invitación de vuelta, un abrazo sin resistencia. Otras veces, de forma explosiva, un llanto inesperado, una confesión, un arrebato contenido durante años. Sea como sea, es en este momento que el alma vuelve a respirar. La psique es sabia. Cuando percibe que la persona está lista, crea las circunstancias para el reencuentro. Podría ser un simple feliz cumpleaños de alguien que menos esperaba. Podría ser un mensaje olvidado que aparece en el momento justo. Podría ser un sueño que despierta en ella el deseo de cambiar. Estas no son coincidencias comunes. Son señales de que el inconsciente está allanando el camino. Lo que parecía el destino es, de hecho, una respuesta a un movimiento interior. Y lo más hermoso es que, en este proceso, la persona comienza a ver al otro con nuevos ojos. Se da cuenta de que cada uno lleva consigo sus sombras, sus heridas, sus defensas. Que nadie está completo todo el tiempo,
pero que todos intentan estarlo. Jung decía que reconocer la propia vulnerabilidad es el primer paso hacia el amor verdadero, porque solo quienes han contemplado su propio abismo son capaces de comprender el del otro sin juzgarlo. En este punto del viaje, algo cambia profundamente. El silencio ya no es una escapatoria, es una elección. La persona vuelve a hablar, a reír, a conectar, pero ahora lo hace conscientemente. Ya no busca aprobación, sino presencia. Ya no teme al amor, comprende que es el espejo más honesto del alma. Y cuando por fin llega el siguiente cumpleaños, no lo ignora. Quizás no haya fiesta, quizás no haya pastel, quizás no haya nadie, pero hay luz. Una vela encendida, un momento de silenciosa gratitud. Y este simple gesto, realizado en soledad, es el más sagrado de los rituales. Porque en ese momento, el ser comprende que las verdaderas felicitaciones no vienen de afuera, sino de adentro. Es el ser diciéndole al ego, superaste la travesía. Es el reconocimiento silencioso de que el dolor tuvo un significado. Y es en ese momento, cuando el alma se acepta plenamente, que el ciclo llega a su fin. Pero el final, en Jung, nunca es el final, sino la transformación. El cumpleaños que antes se evitaba se convierte en símbolo de renacimiento. La fecha deja de ser un recordatorio de dolor y se convierte en un portal de conciencia. El individuo que una vez huyó ahora comprende que celebrar no se trata de presumir, sino de dar gracias. Estar vivo, a pesar de todo, es el mayor milagro. Y entonces, con el corazón ligero y la mirada fija, apaga la vela. No para pedir, sino para devolver. Devuelve al tiempo lo que éste le ha enseñado. Devuelve a la vida la gratitud por su propia existencia. Y en ese aliento silencioso yace una promesa invisible, que, de ahora en adelante, ya no huirá de la luz ni de la sombra. ¿Pero qué sucede cuando el ser finalmente acepta esta totalidad? Cuando la sombra y el ser se reconocen, y la conciencia abraza su propio misterio, es entonces cuando se abre el camino hacia la etapa final, aquella en la que el ser descubre que celebrar la vida es lo mismo que celebrar lo divino que habita en su interior. Y esta revelación lo cambia todo. Hay momentos en la vida en los que todo finalmente parece tener sentido, pero no porque haya sucedido algo extraordinario, sino porque, de repente, el alma se aquieta y comprende. Es cuando el ser se da cuenta de que todo el viaje, con sus altibajos, con su dolor y sus silencios, siempre ha tenido un propósito, guiar a la persona de vuelta a sí misma. Carl Jung dijo que la verdadera individuación comienza cuando el individuo deja de intentar arreglarse y comienza a comprenderse. Y comprenderse a uno mismo no se trata de resolverse, sino de aceptarse a uno mismo. Es mirar hacia adentro con la misma compasión que un padre tendría al encontrar a un hijo perdido. Es aceptar que el viaje nunca se trató de ser perfecto, sino de ser completo. Durante mucho tiempo, muchos hemos aprendido a medir el valor de la vida por fechas, logros y validación externa. Esperamos que algo suceda, una fiesta, un cumplido, un reconocimiento, para sentirnos vivos. Pero la madurez emocional comienza cuando comprendemos que la vida no necesita testigos para ser sagrada. El simple acto de existir es suficiente celebración. Jung vio esto como una de las mayores señales de conciencia, cuando un ser deja de buscar lo extraordinario y comienza a percibir el milagro en lo ordinario. La persona que una vez evitó su propio cumpleaños comienza, poco a poco, a redescubrir el significado de las pequeñas cosas. El sol brillando a través de la ventana, la risa de alguien cercano, el silencio que una vez parecía vacío y ahora se siente como paz. Y es en este despertar silencioso donde surge la transformación más profunda. La persona comprende que celebrar no se trata de festejar, sino de estar presente. No se trata de ser visto, se trata de ver. Es entonces cuando se da cuenta de que la alegría no necesita ser ruidosa y que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Jung dijo que el ser, el centro más profundo del alma, se revela no en el caos, sino en la armonía entre los opuestos. Cuando el miedo y el amor, el ego y el inconsciente, la sombra y la luz comienzan a dialogar, el ser se completa. No porque haya eliminado el dolor, sino porque ha aprendido a bailar con él. Los cumpleaños, antes motivo de escape, ahora se convierten en símbolos de reconciliación. Cada regreso al sol nos recuerda que el tiempo no nos quita nada, transforma. El pasado deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Heridas que antes parecían pesadas se convierten en portales de sabiduría. Jung escribió que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta es la esencia de la individuación, comprender que la sombra no es lo opuesto a la luz, sino el camino hacia ella. Y si algo nos enseña este viaje, es que los seres humanos nacemos muchas veces en la misma vida. Nacemos cuando amamos, cuando perdemos, cuando aprendemos a perdonarnos. Nacemos cuando decidimos quedarnos, cuando volvemos a sentir,
cuando dejamos de escondernos. Cada renacimiento nos recuerda que la vida es, en esencia, un nuevo comienzo. Y por eso, aunque no te guste tu cumpleaños, sigue siendo un fiel reflejo del eterno movimiento del alma. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la vida no quiere que celebres un día, sino que celebres el hecho mismo de estar aquí? John creía que cada alma tiene una vocación, y que ésta se manifiesta en las situaciones más sencillas. A veces es una conversación inesperada, un sueño simbólico, un momento de silencio que te hace respirar hondo. Es el ser intentando recordarte que hay algo más grande que guía el camino, incluso cuando no lo entiendes. No se trata de creer en la suerte ni en el destino. Se trata de darte cuenta de que hay una inteligencia viva dentro de ti, una conciencia que observa, aprende y transforma. Cuando te permites escucharla, todo cambia. Los mismos días que parecían normales cobran significado. Las personas que se cruzan en tu camino dejan de ser casualidad y se convierten en maestros disfrazados. El dolor que antes parecía injusto se comprende como parte del proceso. Porque nada es casual cuando el alma despierta. Hay un pasaje en los escritos de Jung donde describe el ser como un círculo perfecto, sin principio ni fin, donde cada punto es igualmente esencial. Dijo que los seres humanos pasan la mitad de su vida intentando ser especiales y la otra mitad aprendiendo a ser completos. Cuando el individuo alcanza este punto, el tiempo deja de ser su enemigo. Ya no teme al envejecimiento, porque comprende que el verdadero envejecimiento es simplemente la maduración del alma. Cada año vivido es una expansión de la conciencia, un paso más hacia la plenitud. Y eso es precisamente lo que puedes aplicar en la práctica. La vida no cambia porque entiendas un concepto, cambia cuando lo vives. Empieza por algo sencillo. En tu próximo cumpleaños, aunque no quieras una fiesta, detente unos minutos. Cierra los ojos, respira, agradece. No por los regalos, ni por las personas, sino por el camino recorrido. Piensa en todo lo que has sobrevivido, en las veces que quisiste rendirte y no lo hiciste. Date cuenta de cuánto has evolucionado, incluso sin darte cuenta. Esta es la verdadera celebración, la del ser que sigue adelante, a pesar de todo. Cuando Jung hablaba de individuación, no describía una meta espiritual lejana, sino un proceso diario. Decía que, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Mirar hacia adentro no es una huida, es valentía. Es elegir comprender las propias emociones, en lugar de dejarse controlar por ellas. Es decidir escuchar lo que el silencio intenta decirte. Es dejar de luchar contra el fluir de la vida y empezar a caminar con ella. Y quizás este sea el punto de inflexión. Darte cuenta de que no es el mundo el que necesita celebrarte, sino tú quien necesita permitirte celebrar el mundo. Celebra tu respiración, tu cuerpo, tus sentidos, a las personas que aún están a tu lado. Celebra el tiempo, incluso cuando traiga arrugas, porque cada marca es un mapa de tu propia existencia. Celebra el amor, incluso cuando duela, porque es lo que demuestra que aún sientes. Celebra la sombra, porque es en ella donde la luz encuentra forma. En definitiva, esto es lo que Jung quiso decir cuando afirmó que el inconsciente es el mediador entre lo humano y lo divino. El alma, al reconocer sus propias contradicciones, comienza a participar activamente en la creación. La vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que sucede a través de ti. El individuo despierto comprende que es coautor de su destino, que lo que piensa, siente y hace moldea su propio camino. Y esto lo cambia todo. Así que, cuando llegue el próximo ciclo, no huyas. Permítete estar presente. Permítete mirar atrás sin culpa y hacia adelante sin miedo. Permítete celebrar, aunque sea en silencio. No por vanidad, sino por gratitud. Porque cada día que amanece es una nueva oportunidad para renacer. Y si puedes ver esto, aunque sea por un instante, ya estarás viviendo la esencia de lo que Jung llamó plenitud. La vida, al final, está hecha de retornos. Regresamos a nosotros mismos, a lo que hemos olvidado, a lo que siempre fue nuestro. Y al regresar, descubrimos que nunca estuvimos realmente perdidos, solo distraídos. Todo lo que necesitamos ya estaba dentro, esperando el momento oportuno para ser recordado. Y quizás ese momento sea ahora. Así que, si algo de este video te conmovió, si en algún momento te reconociste en las palabras que se dicen aquí, conviértelo en un punto de inflexión. No esperes la próxima cita, la próxima razón, la próxima etapa. Empieza hoy. Cierra los ojos y di en silencio. Acepto estar vivo. Acepto ser quien soy. Acepto empezar de nuevo. Esta es la oración más poderosa que existe, la oración de quien finalmente acepta su propia existencia. Y si este mensaje te llegó al alma, compártelo. Quizás alguien más también necesite recordar lo que tú recordaste. Deja un comentario, aunque sea anónimo, expresando lo que sentiste. A veces,
Una frase sincera llega a más corazones de los que imaginas. Y si quieres continuar este viaje de autodescubrimiento, suscríbete al canal. Aquí, cada palabra es una invitación a mirar hacia adentro, a descubrirte y, sobre todo, a permitirte ser. Porque, al final, eso es lo que Jung intentaba decirnos. La vida no comienza cuando alguien te celebra, sino cuando decides celebrarte a ti mismo. Y cuando comprendes eso, nada vuelve a ser igual.